Hay una técnica de jardinería tan efectiva que puede triplicar tu cosecha casi sin trabajo. Ha sido descartada, burlada e incluso regulada en contra durante décadas. No porque no funcione, sino porque desafía todo de lo que depende la agricultura industrial. Jardineros urbanos han sido multados por usar este método en sus propios patios. El USDA tiene regulaciones reales que lo restringen en tierras federales. Y, sin embargo, la ciencia demuestra que funciona mejor que casi cualquier otra cosa que pudieras hacer por tu suelo. Entonces, ¿por qué nunca has oído hablar de ella? ¿Por qué no se enseña esto en todas las clases de jardinería y programas agrícolas del país? La respuesta revela algo profundamente incómodo sobre cómo hemos sido condicionados a cultivar y, lo que es más importante, quién se beneficia cuando seguimos haciéndolo de la manera difícil. Lo que estás a punto de aprender podría cambiar por completo tu forma de pensar sobre el cultivo de alimentos. De lo que estoy hablando es del acolchado orgánico profundo. Y una vez que lo entiendas, te preguntarás por qué alguna vez hiciste otra cosa. El concepto es casi vergonzosamente simple. Tomas material orgánico como heno, paja, astillas de madera u hojas, y lo apilas en una capa gruesa sobre la superficie de tu suelo, no una fina capa decorativa. Estamos hablando de 6 a 20 pulgadas de material orgánico aplicado directamente sobre el suelo. No lo labras, no lo entierras, simplemente lo dejas reposar ahí y hacer lo que la naturaleza ha hecho durante millones de años en cada suelo forestal del planeta. Dos pioneros perfeccionaron este enfoque durante el siglo pasado y sus historias son notables. Ruth Stout nació en 1884 y se hizo conocida como la reina del acolchado. A partir de la década de 1930, desarrolló un método utilizando heno estropeado que los agricultores no podían vender para el ganado. Cultivó su jardín de esta manera durante décadas en Connecticut, escribiendo libros y dando conferencias sobre cómo había eliminado casi todo el trabajo agotador que supuestamente requería la jardinería. Dejó de arar por completo, dejó de deshiervar, dejó la mayor parte del trabajo que hace que la jardinería parezca un segundo empleo. Y sus jardines prosperaron año tras año mientras veía a sus vecinos agotarse haciendo las cosas de la manera convencional. Luego está Paul Gautschi, quien creó lo que él llama el método Back to Eden, utilizando astillas de madera gratuitas de arboricultores. Su documental ha sido visto millones de veces y su jardín en el estado de Washington se ha convertido en un lugar de peregrinación para jardineros que no pueden creer lo que ven. Árboles que no deberían crecer en su clima están prosperando. Su suelo, que comenzó como arcilla dura, ahora es oscuro, rico y rebosante de vida. Ambos enfoques son sin labranza y sin excavación, y requieren un trabajo mínimo una vez establecidos. Imitan las condiciones naturales que se encuentran en el suelo de un bosque, donde la materia orgánica cae continuamente. Se descompone y alimenta el suelo sin que nadie toque jamás un motocultor. Entonces, ¿por qué llamo a esto prohibido? Porque este método contradice prácticamente todo lo que los consejos de jardinería convencional han enseñado durante generaciones. Piensa en cómo te han dicho que se ve la buena jardinería: hileras ordenadas, tierra recién labrada, suelo desnudo entre las plantas, un jardín que se ve ordenado y controlado. El acolchado profundo tira todo eso por la ventana. Algunas asociaciones de propietarios y municipios tienen reglas estéticas en contra de lo que consideran jardines de aspecto desordenado. Hay personas que han recibido citaciones reales por tener demasiado material orgánico en sus patios. En Toledo, Ohio, agricultores urbanos enfrentaron disputas por pilas de mantillo que requirieron negociaciones con la ciudad para resolverse. El USDA prohíbe el uso de heno y paja que no estén certificados como libres de malezas en tierras forestales nacionales. Durante décadas, un mito llamado robo de nitrógeno asustó a los jardineros y evitó que usaran astillas de madera cerca de sus plantas.
Y quizás lo más perjudicial de todo, el método parece primitivo en comparación con las hileras ordenadas y la tierra recién labrada que las revistas y los centros de jardinería nos han entrenado para admirar. Pero aquí es donde realmente se pone interesante. Cuando observas la ciencia real revisada por pares, todo lo que estos pioneros afirmaban resulta ser cierto. Comencemos con la retención de humedad, que por sí sola puede transformar tu experiencia de jardinería. Un metaanálisis exhaustivo que examinó 74 estudios con más de 1.300 observaciones de rendimiento encontró que el acolchado aumenta el rendimiento de los cultivos hasta en un 60%. Uno de los mecanismos principales es simple: el acolchado conserva la humedad al reducir la evaporación del suelo desnudo. Los estudios muestran que reduce las necesidades de riego entre un 14 y un 70% dependiendo del cultivo. Ruth Stout es famosa por cultivar papas en los veranos de Connecticut sin ningún tipo de riego. El agua que se evaporaría en horas del suelo desnudo permanece disponible para las raíces de las plantas durante días bajo una gruesa capa de acolchado. La regulación de la temperatura es otro beneficio masivo que la jardinería convencional ignora por completo. Las investigaciones han demostrado que el acolchado orgánico puede reducir las temperaturas del suelo en más de 10 grados Celsius durante los períodos calurosos. Esa capa de material orgánico actúa como aislamiento, manteniendo el suelo más fresco en verano y más cálido en invierno. Los agrónomos modernos han descubierto que el acolchado profundo de heno mantiene las temperaturas del suelo cerca de los 50 grados Fahrenheit, lo que resulta ser óptimo para cultivos como las papas. Mientras que el suelo desnudo puede oscilar 30 grados en un solo día, el suelo acolchado permanece notablemente estable. Tus plantas no están constantemente estresadas por temperaturas extremas, y eso se traduce directamente en un mejor crecimiento y mayores rendimientos. Quizás el efecto más profundo ocurre debajo de la superficie, donde el acolchado profundo desencadena una explosión en la biología del suelo. Esto es algo que la agricultura convencional ignora casi por completo, pero podría ser el factor más importante de todos. El acolchado orgánico aumenta drásticamente los hongos beneficiosos que degradan la lignina y solubilizan el fósforo, haciendo que los nutrientes estén disponibles para tus plantas, los cuales de otro modo estarían bloqueados en el suelo. Las poblaciones de lombrices de tierra se multiplican drásticamente bajo las capas de acolchado, a veces aumentando en un factor de 10 o más. Estas criaturas airean el suelo y depositan humus rico en nutrientes en toda la zona de las raíces, haciendo esencialmente el trabajo de un motocultor sin ninguno de los daños que provienen de destruir mecánicamente la estructura del suelo. Un metaanálisis de 56 estudios confirmó que las prácticas orgánicas mejoran significativamente la abundancia microbiana del suelo. Los jardineros que han adoptado estos métodos informan que una temporada de acolchado profundo crea más actividad biológica de lo que años de labranza convencional jamás podrían. Ya no solo estás cultivando plantas, estás construyendo un ecosistema vivo. Ahora necesitamos abordar el elefante en la habitación. El mito del robo de nitrógeno es la principal razón por la que los métodos de acolchado profundo fueron descartados por la agricultura convencional durante tanto tiempo. La teoría es la siguiente: los materiales a base de madera son ricos en carbono y bajos en nitrógeno. Así que, cuando se descomponen, los microbios del suelo robarán nitrógeno de tus plantas para descomponer todo ese carbono. Suena científico. Se repite en libros de jardinería y publicaciones de servicios de extensión agrícola. Y cuando las astillas de madera se labran en el suelo, en realidad es cierto. Pero esto es lo que nunca te dijeron cuando las astillas de madera se usan como acolchado superficial y no se incorporan al suelo. No roban nitrógeno de tus plantas. La investigación de laboratorio ha demostrado esto repetidamente desde la década de 1990. La División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California descubrió que el acolchado, en realidad, aumenta el nitrógeno del suelo con el tiempo a medida que se descompone lentamente.
La delgada interfaz donde el acolchado se encuentra con el suelo crea una zona que en realidad suprime la germinación de malezas. Mientras tanto, las raíces de las plantas establecidas debajo permanecen completamente inalteradas. Mantén el acolchado en la parte superior y nunca lo labres en el suelo. Los resultados de rendimiento en el mundo real de estos métodos son absolutamente asombrosos y han sido documentados por innumerables jardineros que decidieron probar lo que los expertos descartaron. En 2021, un ensayo en un patio trasero utilizando el método de Ruth Stout cosechó más de 130 libras de papas de una parcela modesta. La extracción fue más fácil que con los métodos convencionales porque las papas se asentaban justo en la superficie del suelo bajo el heno, sin requerir ninguna excavación en absoluto. Durante condiciones cálidas y secas, las parcelas de tomates con acolchado mostraron rendimientos un 67,6% más altos que los controles de suelo desnudo. La propia Ruth Stout documentó rendimientos sostenidos de papas de 50 a 60 bushels por cada 1000 pies cuadrados, manteniendo esta producción durante décadas sin comprar nunca fertilizantes ni equipos de riego. Si quieres probar el método de Ruth Stout, esto es lo que necesitas saber. Agrega de 6 a 8 pulgadas de acolchado como mínimo para tu primera aplicación. La propia Ruth recomendaba comenzar con una capa de 20 pulgadas de espesor porque se compacta significativamente con el tiempo. Usa heno estropeado que los agricultores no pueden vender para el ganado. Este material a menudo es gratuito o está disponible solo por el costo de transportarlo. Repon la capa cada año a medida que se descompone en el suelo. Esa descomposición es en realidad la magia, ya que toda esa materia orgánica se transforma en el suelo rico y vivo que tus plantas anhelan. Para el enfoque Back to Eden, Paul Gauci agrega aproximadamente 2 pulgadas de astillas de madera cada 2 años. El otoño es el mejor momento para aplicarlo, imitando cuando las hojas caen naturalmente en el bosque. Puedes obtener astillas de madera gratis de arboricultores a través de servicios como Chip Drop, quienes a menudo están felices de descargar cargas gratis en lugar de pagar tarifas de eliminación. Solo evita árboles alelopáticos como el nogal negro y el eucalipto, que contienen sustancias químicas que pueden inhibir significativamente el crecimiento de otras plantas y causar problemas reales en tu jardín. Quiero ser completamente honesto sobre las desventajas porque esta no es una solución mágica sin ningún desafío. Las babosas y los caracoles prosperan absolutamente en entornos de acolchado de heno, lo que puede ser problemático para ciertos cultivos como la lechuga y las fresas. Los topillos y los ratones pueden hacer túneles debajo de las capas. En años particularmente húmedos, las semillas de papa bajo un acolchado profundo pueden pudrirse antes de tener la oportunidad de brotar. El sistema tarda de 1 a 3 años en establecerse por completo y tus resultados durante ese periodo de transición pueden ser decepcionantes. El clima también importa, ya que Paul Gauci cultiva en el lluvioso noroeste del Pacífico y su enfoque específico puede necesitar modificaciones en diferentes regiones. Y hablando en términos prácticos, necesitas acceso a grandes cantidades de material para comenzar, lo cual no siempre es fácil en entornos urbanos. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿por qué no se enseña esto en las escuelas, en las clases de jardinería, en los programas de extensión agrícola? El acolchado profundo amenaza directamente a industrias que valen cientos de miles de millones de dólares. Solo el mercado mundial de fertilizantes sintéticos vale más de 200.000 millones de dólares anuales. Agrega pesticidas, herbicidas y equipos de labranza, y estás ante un complejo industrial agrícola que depende de que jardineros y agricultores compren insumos año tras año. Cada persona que descubre que puede cultivar alimentos abundantes sin esos insumos representa ingresos perdidos. Históricamente, las universidades han centrado su investigación agrícola en métodos convencionales a gran escala que benefician a los patrocinadores corporativos. El método requiere paciencia, y los mejores resultados tardan de 2 a 3 años en manifestarse.
lo que no encaja con nuestra cultura de gratificación instantánea. Y francamente, el acolchado profundo se ve desordenado en comparación con los jardines cuidados que aparecen en las revistas y los programas de mejoras para el hogar. En la década de 1950, el arado se consideraba sagrado y el fertilizante de nitrógeno era obligatorio. Cualquiera que sugiriera lo contrario era descartado como un chiflado. Aquí está la verdad que la industria de la jardinería no quiere que entiendas. Este método no es ilegal, es simplemente poco convencional. La ciencia revisada por pares respalda prácticamente todas las afirmaciones hechas por sus pioneros. La razón por la que no has oído hablar de él no es porque no funcione, es porque funciona demasiado bien, de manera demasiado barata y con muy pocos gastos continuos. No hay ganancias en decirle a la gente que apile heno gratis en sus jardines y deje que la naturaleza haga el resto. No hay dinero en enseñar métodos que eliminen la necesidad de fertilizantes, pesticidas y equipos costosos. Dale a tu jardín una gruesa manta de material orgánico. Deja que las lombrices de tierra, los hongos y las bacterias hagan el trabajo que los tractores y los productos químicos nunca pudieron. Observa cómo tu suelo se transforma de tierra sin vida en algo oscuro, rico y vivo. Algunas soluciones son demasiado baratas para sacar provecho de ellas. Cierto conocimiento amenaza a industrias que valen miles de millones, y algunas técnicas se niegan a permanecer enterradas, sin importar cuánto intente ignorarlas el sistema establecido. El suelo del bosque ha estado demostrando el método de jardinería perfecto durante millones de años. Tal vez sea hora de que finalmente prestemos atención. Tal vez sea hora de dejar de luchar contra la naturaleza y empezar a trabajar con ella. Si esta historia cambia la forma en que ves el suelo de tu propio patio trasero, por favor, suscríbete y dale me gusta a este video. Estamos dedicados a descubrir la historia y la ciencia que han intentado mantener ocultas. Cultivemos juntos un futuro mejor. Nuestra próxima inmersión profunda en los secretos de la Tierra se estrenará pronto.